Entonces, bueno, vamos a comenzar con la homeostasis del calcio y del fosfato, fundamentalmente del magnesio. Vamos a hablar poco, ¿por qué? Porque en realidad existe mucha información sobre magnesio, y es importantísimo magnesio, pero los libros de fisiología y los que ustedes tienen disponibles tienen muy poca información. Entonces, no los voy a cargar con tanta información con respecto al magnesio. Vamos a charlar un poquito, pero vamos a enfocar la clase en calcio y fosfato. Esperen que ahí. Bien. Vamos a empezar con esta imagen. Esta imagen dice, ¿cuál es la importancia del calcio en el organismo de los seres vivos? ¿Para qué sirve el calcio? A ver, ¿quién se anima a... ¿Cómo? La contracción muscular. Contracción muscular, muy bien. ¿Qué más? Coagulación. Coagulación, muy bien. ¿Está presente en los huesos? A ver, No sé si es esperen que yo importante. voy a escribir. Entonces, me dijeron, ajá. Ahí está. Vamos a ir armando el power. Coagulación. ¿Qué más? Contracción muscular, me dijeron. ¿Sí? Sí, yo dije si estaba en los huesos, pero no sé si eso es importante. Constituyente de los huesos. ¿Solamente huesos? Dientes. 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 ¿Algo más? Sistema nervioso. Actúa en el potencial de acción del corazón creando la meseta. No, pero referente a huesos y dientes. Es decir, ¿podemos encontrarlo en otro lugar? Hay alguien de quien nos olvidamos siempre, y que son los pescados. Pensemos en los pescados. ¿Las espinas? Bueno, sí, pero serían parte de los huesos nuestros. Las escamas. Las escamas, no se olviden de las escamas de los pescados. ¿Por qué no escribe ahora? Escamas de los pescados. ¿Sí? En peces. ¿Qué más? ¿La exocitosis de algunas moléculas? Exocitosis. Bueno. ¿Qué más? Yo había dicho que también participaban en lo que eran las células nerviosas, pero no sé si siguen con los huesos. Bueno, pero podríamos decir que parte de la exocitosis, el movimiento de las vesículas, es cierto. ¿Se acuerdan que el movimiento de las vesículas y el proceso de exocitosis en la terminal nerviosa estaba regulado por el calcio? El calcio debía entrar a la terminal nerviosa para que se produzca la exocitosis, sí, de las vesículas. ¿Algo más? A ver qué pasa. ¿Transmisión de impulsos nerviosos? ¿Cómo? ¿La transmisión de impulsos nerviosos? La transmisión de impulsos nerviosos, a ver, ¿y en qué momento? La transmisión del impulso nervioso. Entre una neurona y una fibra esquelética. Bueno, pero ahí sería el calcio, ¿dónde participaría? Participaría en el momento de Sí. la exocitosis y después en el proceso de contracción muscular. O sea, ya están marcados. Profe, un chico escribió que hay gente que está en la sala de espera. Ahí había 3, ya los admití recién. A ver, ¿algo más? ¿No se les ocurre?
Veamos qué dice la próxima transparencia, si es que puedo avanzar. Bueno, no sé. Ahí está. A ver, claro, me quedo. Es como que esto anda cuando quiere. Aquí, tengo que borrar esto. Quizá por eso tenés que poner editar. No, sí, ya lo saco. Que sigo admitiendo gente. Vamos a... esperar que... Fíjense de lo que nosotros habíamos escrito, que ustedes habían dicho, están casi todas esas funciones descritas: exocitosis, la coagulación, la contracción muscular, el transporte de vesículas, que podemos englobarlos junto con exocitosis. Primero se produce el transporte de vesícula para después ser exocitadas. En parte de la estructura, esto que decíamos que eran conformación o parte estructural de huesos, escamas y dientes, la transmisión nerviosa, y nos olvidamos de la activación enzimática. Recuerden que en algunas situaciones que esto puede estar asociado a otro de los factores que estuvimos viendo. ¿A cuál de todos estos factores podríamos relacionar la participación del calcio en activación enzimática? ¿En qué parte? Nosotros siempre decimos, y estaba muy relacionado con Fisiología 1, decimos que es necesario el calcio para que se produzca la activación enzimática, si no, no se produce la coagulación. La coagulación era. Claro. La coagulación, por eso, en realidad participa durante el proceso de coagulación provocando activaciones enzimáticas, ¿no? Y además de ser fundamental para el proceso de coagulación. Muy bien, vamos, fantástico. Si puedo avanzar, ahí está, bien. ¿Cómo se presenta el calcio en el plasma? Fíjense que el título dice presentación del calcio plasmático, es decir, dentro del plasma, ¿cómo lo encuentro al calcio? El 50% que está ionizado, y esto no es menor, esto es lo que le da la actividad biológica, aunque aquí dice 40%, este 50% está unido a una proteína, viaja en el plasma unido a proteínas plasmáticas. El calcio no ionizado, hay otro 40% que está no ionizado, y que también está unido a proteínas plasmáticas, y un 10% forma parte de otros complejos uniéndose a fosfato y a citrato. Pero en realidad el que a nosotros nos interesa es el calcio ionizado, que es el que tiene actividad biológica, y es el que es difusible. Entonces, puede ingresar a las células, puede ser utilizado por parte de las células, pero además puede ser eliminado por el sistema renal. Entonces, si bien es el que a nosotros nos interesa, también tenemos que tener en cuenta que lo vamos a perder en alguna proporción, que ya vamos a ver en qué proporción, por orina. Y tenemos que recordar que el equilibrio entre los ingresos y los egresos es lo que da o permite la regulación de las concentraciones de calcio, es decir, cuánto ingresa y cuánto se pierde por distintos sistemas. La diferencia es lo que determina la concentración de calcio circular. ¿Por dónde se incorpora o de dónde provendría el calcio que está en el plasma, independientemente de la forma en la que se encuentre el calcio en el plasma?
¿De dónde proviene? De los huesos. De los huesos. De la dieta. Bien. A ver, primero entonces pensemos en la dieta, porque la única manera de incorporar calcio es a través de la dieta, es decir, con los alimentos. Esa es la forma de incorporarlo, de aumentar nuestras reservas que pueden ser los huesos. Esos almacenes, es decir, el organismo podría tomar ese calcio que ingresa con la dieta y distribuirlo en distintos lugares, como almacenes o como reservorios. Entonces, únicamente va a ingresar a través de la dieta. Que después pueda disponer de calcio de otros lugares es diferente. Entonces, la única forma de incorporar nuevo calcio al organismo es la dieta. Los lugares de los cuales dispone el organismo para poder regular el calcio son otros, ¿sí? Entonces, ¿cómo se distribuye? Y me va a aparecer siempre eso. ¿Cómo se distribuye? Esperen que lo borro. Borrar. Bien. ¿Cómo se distribuye el calcio en el organismo? A ver, ¿dónde puedo encontrar calcio en el organismo? En el líquido extracelular, los huesos. En el líquido extracelular. No es poco importante lo que vos decís, ¿eh? En el líquido extracelular, en los huesos, ¿dónde más? Intracelular también. Sí, obvio, fundamental. En el intracelular también. Fíjense que el 99% del calcio que está en el organismo se encuentra en el hueso. Un gran reservorio o un lugar de donde el organismo puede obtener calcio. Después vamos a ver qué proporciones de las distintas formas de almacén o de reservorio de calcio en los huesos. Pero el principal lugar en donde se encuentra el calcio es en los huesos, en menor proporción en los dientes y en otros lugares. Pero fíjense, en el líquido extracelular el 0,1% y en el intracelular el 0,9%, con lo cual es un almacén importante porque es el que nos permite estar regulando y jugando con las concentraciones de ese calcio. Esto es importante que lo recuerden, ¿no? Porque es decir, entre estos tres grandes compartimentos es donde se va a mover el calcio en uno y en otro sentido. Es decir, cuando baje el intracelular, ¿de dónde va a obtener el calcio para regular las concentraciones del intracelular? Rápidamente del extracelular antes que del hueso. El hueso es el último lugar de donde va a obtener el calcio para regular las concentraciones extracelulares que después le van a permitir regular las concentraciones intracelulares. Después podemos encontrarlos de distintas formas en cuanto a sus depósitos, que eso tiene que ver con la afinidad con otros minerales y la conformación de estructuras más complejas. Pero en realidad eso determina la facilidad con la que puede removerlo de los distintos reservorios, el tipo de compuesto que forme el calcio con otros componentes como podría ser fosfato, magnesio u otros elementos. ¿Cómo balanceamos el calcio en el organismo? Obviamente que el ingreso, como decíamos antes, estaba determinado por el alimento y las concentraciones de calcio que se encuentran en el alimento. Ese alimento es digerido en todo el sistema digestivo y finalmente cuando el calcio particularmente llega a duodeno y colon es donde se produce la absorción intestinal
que se acuerdan que hablamos en la clase de absorción intestinal, de cómo se absorbía el calcio. O sea, ¿alguien me puede recordar cómo se absorbía el calcio a nivel intestinal? ¿Un mecanismo? ¿O quién puede facilitar la absorción de calcio? Activo y pasivo, y lo Ajá. facilitaba la vitamina D. Muy bien. ¿Y la vitamina D qué participación tenía? ¿Por qué es necesaria la vitamina D? ¿Qué hace la vitamina D que facilita la absorción de calcio? ¿Se acuerdan dónde participaba la vitamina? ¿Aumenta la absorción intestinal? Claro, aumenta la absorción intestinal, pero ¿cuál de los dos mecanismos estimula más, el pasivo o el activo? El activo. El activo. Muy bien, perfecto. Y para estimular el activo, ¿sobre qué estructura actuaba la vitamina D? Sobre las proteínas de transporte. Muy bien, perfecto. ¿Que dónde se encuentran esas proteínas de transporte? La membrana. ¿De quién? De los enterocitos. Muy bien. ¿Y qué membrana? ¿La apical o la basal? La apical. Muy bien. Pero acuérdense que también había un transporte en la membrana vasolateral que la vitamina D también participaba en facilitar la salida del calcio del interior del enterocito hacia el intersticio. Pero fundamentalmente participaba en activar los transportadores a nivel de la membrana apical del enterocito. Entonces, ingresado el calcio y absorbido, ese calcio es sometido al metabolismo óseo, es decir, rápidamente va a ser utilizado para ser depositado en los almacenes, y eventualmente puede excretarse por vía renal cuando las concentraciones de calcio en el organismo sean elevadas y superen el transportador renal que permite una excreción renal. Entonces, el balance de calcio en el organismo está dado por lo que ingresa y se absorbe, lo que se deposita o se remueve y lo que se excreta. Eso es lo que determina la concentración de calcio en el organismo. Ustedes lo describieron muy bien, así que yo les dejo la imagen para que la recuerden. Difusión pasiva y transporte activo para la absorción en la membrana apical del enterocito, facilitado por la vitamina D, estos transportadores que facilitan la absorción y la incorporación de vitamina D, de calcio a través de la vitamina D, y las bombas de calcio que existen en la membrana vasolateral que facilitan el transporte de calcio hacia el plasma. ¿Cuáles son los factores que estimulan la reabsorción de calcio en intestino? Un descenso de la concentración de calcio plasmático. Obviamente que ya vamos a ver después cómo cuando desciende la concentración de calcio plasmático se activa la vitamina D. Y eso estimula a la activación de estos transportadores. Con lo cual el calcio disponible que haya por diferencia de concentración va a atravesar por difusión o va a ser incorporado a través de los canales que se forman por la activación de estas proteínas. Obviamente que el aumento de la vitamina D o la presencia de vitamina D, además de la activación de estos transportadores, aumenta la síntesis de esas proteínas transportadoras. No solo las activa, sino que permite que haya más transportadores disponibles. La paratormona, que es una hormona que tiene un efecto indirecto en la absorción de calcio, que ya vamos a ver cómo participa la paratormona en esto en forma indirecta de la absorción de calcio. Y los requerimientos, es decir, cuando un individuo tiene mayor requerimiento, como puede ser el estado de embarazo, gestación y lactancia, eso va a determinar que el proceso de absorción intestinal sea mayor o esté más activado. Los requerimientos son mayores,
las concentraciones de calcio plasmático disminuyen, y todos son factores asociados al aumento de la absorción de calcio intestinal. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bárbaro. En el metabolismo óseo, que esto lo vamos a describir muy por arriba, porque cuando veamos metabolismo óseo y ejercicio van a hablar un poco más de este tema. Existen la regulación de los niveles de calcio, están dados por un flujo rápido de calcio, donde el calcio intercambiable. ¿Alguien tiene el micrófono activado y se escucha mucho? Este calcio intercambiable es el que permite regular rápidamente las concentraciones de calcio desde en el intersticio y activar la remoción. Es decir, cuando las concentraciones de calcio en el intersticio o en los líquidos corporales disminuyen, se activa la remodelación ósea, por lo tanto se libera calcio del organismo, de los huesos. Mientras que en el proceso de remodelación del hueso, cuando el hueso se está formando por distintas... ustedes recuerden que el hueso durante el crecimiento tiene distintos tipos de formación. Crece en longitud y crece en diámetro. Ese crecimiento y la formación de las estructuras, como serían las crestas, las apófisis y todas estas estructuras que ustedes estudiaron en anatomía, hacen que el hueso esté en constante remodelación. Y esta remodelación es la que provee del calcio estable o el calcio disponible para mantener las concentraciones de calcio en el organismo. Y es lo que provee de un flujo más lento, es decir, es la que permite la regulación a largo plazo y no la regulación rápida cuando se produce un descenso brusco de las concentraciones de calcio. Entonces, hay dos tipos de calcio, un calcio intercambiable que permite un flujo rápido y un intercambio rápido de calcio entre el hueso y el organismo, y un calcio más estable proveniente de la remodelación ósea que permite una regulación más a largo plazo de las concentraciones de calcio. Y por otro lado, la hormona paratiroide, o paratormona, en determinadas situaciones puede tener un efecto catabólico o generar un efecto anabólico. Es decir, la función después vamos a hablar de la función de las hormonas, de la paratormona, dependiendo de si su efecto es rápido o inmediato, como aquí lo dice, en semanas, como lo estamos viendo aquí abajo. Fundamentalmente el efecto es catabólico, va a remover el calcio en el organismo, el calcio óseo, mientras que cuando el proceso de remodelación se lleva a largo plazo, existe un efecto más anabólico de la acción de la paratormona, que lo vamos a ver más adelante. No se desesperen con esto, ya vamos a ver. Acuérdense siempre que en el caso de las hormonas tienen acciones diferentes dependiendo del estado inicial del organismo, del medio interno del organismo. Entonces, puede que en algunas situaciones, como en este caso, tenga un efecto catabólico, o en otras situaciones un efecto anabólico. Para el caso de la remodelación del hueso, del ciclo de remodelación del hueso, ¿sí? Fui para atrás. ¿Cómo se controla? Vamos a ver si es cierto. ¿Cómo se controla la excreción renal de calcio y la concentración extracelular?
La concentración, nosotros conocemos siempre que la concentración de calcio en el líquido extracelular, particularmente para el humano fundamentalmente, hablamos de 2,4 miliequivalentes por litro, como la concentración estable, regulado. ¿Por qué digo del humano y no hablo de animales? Porque nos fijamos en una especie monogástrica que, dependiendo de si nosotros estamos hablando de animales, varía bastante la concentración de calcio para tener estabilizadas las concentraciones. Por eso tomemos como base esto y después ustedes van a profundizar un poco más en qué es lo que sucede en los distintos animales, en los distintos estadios productivos de los animales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo esté hablando de una hembra preñada en cuanto a las concentraciones de calcio, de una hembra al final de la gestación, que si bien está preñada, pero está al final de la gestación, los requerimientos son mayores, la acción de la paratormona es diferente, o sea, es una situación de individuo totalmente diferente. Y ni hablar de si estamos describiendo qué es lo que pasa con el calcio en una hembra en lactación, donde la movilización ósea es altísima, los requerimientos de calcio son altísimos, entonces es como que la fisiología del calcio es totalmente diferente bajo estas circunstancias. Entonces, aprendamos primero qué es lo que sucede en un individuo estable, fisiológico, sin que sea un individuo de alto de una actividad física o haciendo un ejercicio de alto rendimiento, o que esté gestando, que esté lactando, o individuos, por ejemplo, los caballos de carrera, o es decir, individuos que están en situaciones diferentes. Entonces, pensando que este individuo está equilibrado con esta concentración de calcio que estoy describiendo, cuando baja esas concentraciones de calcio, es decir, cuando son menores a este 2,4 que estoy describiendo como ejemplo, el individuo entra en un estado de hipocalcemia, disminución de las concentraciones de calcio en la sangre. Hipo, disminución, calcio o calcemia de concentración de calcio, emia por la sangre. El individuo en esta situación tiene sintomatología diferente a la de un individuo estable, que no me interesa que ustedes la conozcan en este momento, solo que sepan que el individuo no va a estar equilibrado, sus movimientos van a ser diferentes porque tiene, por ejemplo, más excitabilidad celular, más excitabilidad de las células nerviosas y de las células musculares, con lo cual el movimiento no va a ser coordinado, incluso puede tener espasmos musculares, es decir, toda una serie de sintomatología que la van a estudiar más adelante. ¿Qué tienen que saber hoy? Que el individuo tiene mayor excitabilidad muscular, cuando las concentraciones de calcio disminuyen. Para el caso de la hipercalcemia, aumento de las concentraciones de calcio en la sangre, la excitabilidad disminuye. Hay una excitabilidad neuromuscular menor, puede provocar algún trastorno cardíaco, porque obviamente el calcio está asociado a la contractibilidad muscular y a la excitabilidad muscular, y si son bajas las concentraciones de calcio, puede provocar algún proceso arrítmico, es decir, que no mantenga el ritmo cardíaco. La hipercalcemia se da cuando supera estas concentraciones promedios que estoy hablando para este individuo en particular. Como nosotros dijimos, a ver, ¿qué otra sintomatología podríamos esperar en un individuo que tiene bajas concentraciones de calcio? Pensando en lo que nosotros dijimos al principio de la importancia del calcio en el organismo, además de todo esto que yo les dije.
los factores de la coagulación no se activarían correctamente. Podría estar alterado el proceso de la coagulación. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra sintomatología podría tener un individuo que tiene una baja concentración de calcio en el organismo? Y sobre todo pensando, por ejemplo, durante mucho tiempo. Viene con baja concentración de calcio durante mucho tiempo. Una clásica. ¿Osteoporosis puede ser, profe? No le pongamos nombre, es decir, mayor fragilidad en los huesos por disminución de las reservas óseas en el organismo, lo cual da una patología relacionada, o que le podemos poner el nombre de osteoporosis, pero mayor fragilidad ósea, mayor fragilidad en los dientes. Como es constituyente de los pelos también, pelo quebradizo. Es decir, en todos los sistemas o en todos los lugares en donde el calcio es fundamental para un normal desarrollo, esos sistemas estarían desequilibrados. Y por supuesto las funciones no se darían como corresponde o fisiológicamente. Bien. A ver, tengan cuidado cuando leen metabolismo del calcio, sobre todo si lo leen de un libro de humano. ¿Por qué? Porque la sintomatología de una hembra humana con hipocalcemia es muy diferente a la sintomatología de una perra, por ejemplo, con hipocalcemia. Cambia la sintomatología. Entonces, vean si quieren estudiar de Guyton, está bueno, es un libro muy completo, pero recuerden siempre que estamos hablando de humanos. Y algunas cosas son diferentes, y particularmente la sintomatología que describe en una hembra con hipocalcemia en humanos es totalmente opuesta a la de una hembra con hipocalcemia en animales. Así que eso ténganlo presente. García Sacristán está bien, así que no van a tener dificultad, y Cunningham también está bien. Bien, ¿cómo se controla la excreción de calcio por el riñón? Nosotros sabemos que el calcio se filtra, se reabsorbe, pero no se secreta. Entonces, lo que aparezca en la orina, ¿de qué va a depender? Lo que se secretaba no sería, en ese caso, el fosfato. Bueno, sí, pero no el calcio. Estamos hablando de calcio, después hablamos de fosfato. Pero ¿qué le pasa al calcio? El calcio se filtra, entonces va a aparecer en el filtrado tubular. Pero se reabsorbe. Entonces, ¿de qué? Y no se secreta. ¿De qué va a depender que el calcio, o que aparezca mayor o menor cantidad de calcio en la orina? De la reabsorción. ¿De cuánto se reabsorbe? De eso que se filtró, ¿de cuánto se reabsorbe? Y fíjense que aquí dice que del 50% del calcio ionizado, que es el que tiene actividad biológica y que es el que se puede filtrar, se filtra el 50%, no se filtra todo. Pero de ese 50% se reabsorbe el 99%, solo se excreta el 1%. La reabsorción, ¿cómo se producía de calcio a nivel del riñón? Perdón. ¿Cuál era el mecanismo de reabsorción? ¿Se acuerdan? No iba a depender de la tasa de la cantidad que se filtraba al riñón, sería del índice de filtración glomerular. Bueno, no, pero a ver, el proceso de reabsorción, recuerden que era el mecanismo por el que, en este caso, el calcio del líquido tubular era reincorporado al torrente circulatorio a través de
las células del túbulo, o de alguna porción del túbulo. Esa reabsorción se producía por distintos mecanismos. Las hormonas. ¿Hormonas? Por el transporte activo. Y ¿No transportadores. se intercambiaba, profe? No, a nivel tubular, la reabsorción no puede haber demasiado intercambio. Pero también hay transportadores, acuérdense de los transportadores. ¿Y qué pasa cuando se saturan los transportadores? Se deja de reabsorber calcio. Claro. O sea, saturados los transportadores y saturados todos los mecanismos de reabsorción, aunque si no es únicamente a través de transportadores, todo aparece en orina, es decir, lo que no se pueda reabsorber va a aparecer en orina. Y por supuesto va a depender de lo que se filtra. Si estamos hablando de transportadores a nivel tubular, vamos a depender de cuánto se filtre y de cuánto se reabsorbe para determinar cuánto se excrete, o cuánto aparezca en orina. ¿Sí? Esto, a ver, es muy simple, tienen que recordarlo de Fisiología 1, no se enreden con esto, pero tengan claro que lo que aparece en orina es producto del proceso de filtración y reabsorción a nivel renal, nada más. ¿Cuáles son los factores que modifican la excreción renal de calcio? Es decir, ¿qué puede provocar una disminución, en este caso, de la excreción, o un aumento de la excreción? Obviamente que las acciones hormonales, la disminución del volumen del líquido extracelular, la disminución de la presión arterial, que va a estar relacionada con una disminución de la filtración, por eso si no se filtra tampoco se va a excretar tanto. El aumento del fosfato plasmático, por el efecto que ejerce el fosfato en el plasma con el calcio. Y quiero llegar a este lugar. La acidosis metabólica. ¿Y por qué hago hincapié en la acidosis metabólica? Como un factor que pueda disminuir la excreción de calcio. Me parece, a ver, ¿por qué no indago demasiado en esto? Porque las acciones hormonales las vamos a ver después, y esto es como que lo tienen bien claro de renal. No me parece que les vaya a provocar demasiados problemas, pero explicar por qué la acidosis metabólica puede provocar una disminución de la excreción de calcio. Porque se necesita reabsorber calcio para basificar. O sea, mira, me encanta tu respuesta. ¿Por qué? Porque vos decís, porque se necesita. ¿Y quién determina que se necesita? Está muy bueno, ¿sabés por qué? Porque es un error que cometen todos en los exámenes. Le adjudican intencionalidad al organismo, y el organismo no sabe si necesita o no necesita. A ver si se comprende o me explico bien con este concepto. El organismo no actúa porque necesita. El organismo actúa en función de estímulos y reacciona en función de la presencia de, en este caso sería un ion, por ejemplo, pero que termina siendo un estímulo. Entonces reacciona en función del estímulo, pero nunca el organismo sabe si necesita o no necesita. ¿Se comprende lo que quiero decir? Sí, profe. Bien. Pero reelabora esa respuesta. A ver, la acidosis metabólica, ¿cómo puede influir o cómo es que influye en la disminución de la excreción de calcio? Yo digo que se excreta menos, ¿eh? No digo si se reabsorbe más o se filtra menos. ¿Se comprende eso?
¿no? Yo les dije que el calcio difusible, ¿cuál era? El ionizado. Y ahí no puedo unir esto de ionizado con acidosis metabólica. ¿Cómo lo podría unir? ¿Qué podría, un estado de acidosis metabólica indica altos niveles de hidrogeniones circulantes? Podría ser como que, yo tiro, pero no sé. No, pero está bárbaro. A ver, no es tirar. Seguramente si vos lo decís es porque lo analizaste y te resulta más o menos lógico. Puede ser. Podría ser como que, como se encuentra muy ácido, sería como se encuentra el medio la porción interno. gástrica muy ácida, como que rompe demasiado el calcio y no permite que se reabsorba. Bien, yo te lo traduzco en términos médicos. Está más o menos, pero vamos a darle una vuelta. Cuando hay altas concentraciones de hidrogeniones, ese calcio ionizado pasa a un estado no iónico. En un estado no iónico, ese calcio no es difusible y por lo tanto no se filtra. Entonces disminuye la excreción por falta de filtración, no porque se reabsorba más. Se filtra menos, se excreta menos. Digamos que te lo di vuelta un poco bastante, pero bueno, ponele. Pero en realidad cambia la estructura del calcio por una alta acidosis o por la acidosis que está presente en el medio, en los líquidos corporales. Hay alta disponibilidad de hidrogeniones, entonces ese calcio deja de estar ionizado y pasa a un estado no iónico, con lo cual se filtra menos. Y al filtrarse menos se excreta menos. El caso opuesto aumentaría la excreción de calcio por los riñones. En el caso de una alcalosis, la concentración de calcio ionizado va a ser mayor, por lo tanto se va a filtrar más y por eso se va a excretar más. ¿Sí? De la misma manera que, bueno, la disminución del aparato hormona, el aumento del volumen del líquido extracelular, que aumenta la filtración, la presión arterial obviamente aumenta la filtración y por eso se excreta más, y la disminución del fosfato plasmático que va a hacer que se excrete más, porque no forman los complejos y por lo tanto se puede excretar más. ¿Sí? Pero quería focalizarme en eso fundamentalmente sin desmerecer o sin darle menos importancia a todos estos otros factores que aumentan o disminuyen la excreción de calcio. Pero estos me parece que los pueden resolver más fácil que el hecho de la alcalosis y la acidosis metabólica. ¿Vamos bien? Terminamos con el fosfato. Con el calcio, perdón. Aparece el fosfato. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante el fosfato en el organismo? Como tampón o buferante. Tampón, ¿se acuerdan que la primera, cuando vimos líquidos corporales hablamos del fosfato como tampón y después cuando hablamos de regulación del pH, en los líquidos corporales el fosfato tenía una participación importantísima. Muy bien. ¿Qué más? No, formaba parte también de la estructura del hueso y dientes. Estructura de huesos y dientes, obvio, claro, muy bien. Acá hay un componente importante que después lo tienen que tener claro porque lo van a ver más adelante. Igual ya estuvimos viendo algo que está relacionado con la energía. A ver si eso les... El ATP. El ATP, claro. Es fundamental. A ver, forma enlaces de alta energía en algunas situaciones y que estos le permiten proveerle energía al organismo. Bárbaro. ¿Qué más?
En enzimas. Cíclico. Forma parte de enzimas, muy bien. A ver. Alguien dijo ácidos nucleicos, me pareció que escuché la última. No, lo dije del AMP cíclico. Ah, bien, bárbaro. Bueno, fíjense, muy bien, vamos muy bien con ustedes. Huesos, el tampón, ATP, el AMP cíclico, parte de la estructura celular, obviamente, y parte de los ácidos nucleicos, lo cual es muy importante, y esto no lo olvidemos, como estructura de los ácidos nucleicos. Bien, ¿cómo se presenta el fósforo en el plasma o en el suero? Aunque no es lo mismo, pero en el torrente circulatorio, como fosfato inorgánico, una pequeña parte, pero fundamentalmente como fosfato orgánico es la mayor presentación, y formando parte de los fosfolípidos. Y dentro del fosfato inorgánico, el 80% de ese 30% está libre, un 15% unido a una proteína, y fíjense que la proporción que va unido al calcio y al magnesio es muy baja, o es baja en comparación con el resto de las formas de transporte en el suelo. Pero una parte está formando complejos con el calcio y con el magnesio. Por eso siempre se los describe en conjunto, ¿no? Una cosa es que nosotros describamos este tema por separado, como decía Marcia el otro día, dividir en estas situaciones es mejor para comprender los procesos, porque si nosotros queremos describir la regulación de estos tres minerales en el organismo en forma conjunta, la verdad que la interacción es tan grande que en algún momento estaríamos pedaleando. Pero por eso es que los dividimos para describirlos, y al final hacemos una integración de los dos, calcio y fosfato. De todas maneras, ustedes recuerden que nosotros hoy lo simplificamos bastante a este tema, se simplifica mucho este tema. En la práctica, en los animales, se está usando mucho el balance anión-catión para regular los procesos orgánicos. Por lo tanto, es un tema que ustedes en la práctica y cuando cuando se reciban, lo van a usar mucho y lo van a tener que tener bastante claro para poder intervenir en la regulación de las concentraciones de estos iones. Por ejemplo, para que tengan una idea de la importancia del tema, en vacas, sobre todo en vacas de alta producción y no tan alta producción, para lograr mayores rendimientos se tienen que estabilizar los niveles de calcio. Cuando regulamos el nivel de calcio, desequilibramos el fosfato. Cuando queremos arreglar el fosfato, desequilibramos el calcio y el magnesio. Entonces, hay que trabajar en conjunto para lograr un equilibrio de los tres. Pero los tres no están en las mismas concentraciones, están en concentraciones desiguales, que tienen que mantener una relación. Y es por eso que cuando modificamos la concentración de uno, desequilibramos los otros. Y eso es lo difícil en la práctica, lograr un equilibrio de los tres para que no haya mayores complicaciones. Nosotros describimos acciones de estos iones muy generales, pero para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, ¿por qué hacemos tanto hincapié en el calcio en las vacas preparto? Cuando una vaca tiene bajas concentraciones de calcio en el organismo y tiene su ternero, después de tener durante el proceso de contracción del útero para expulsar el ternero, necesita calcio. Si no tiene niveles adecuados de calcio, no puede contraerse el útero, por lo tanto, no va a parir esa vaca, y tienen que ayudarla. Le sacan el ternero, fantástico, pero después viene otro proceso, y que es la
expulsión de la placenta. Para que se produzca la expulsión de la placenta, el útero tiene que seguir contrayéndose. Si no hay calcio, no se contrae. Para que se restablezca el ambiente uterino después del parto, tienen que aparecer los macrófagos para eliminar restos de placenta, eliminar restos de sangre. Los macrófagos, su actividad se basa en la disponibilidad de calcio para desplazarse, para moverse, para producir, emitir pseudópodos. Entonces, si esa actividad de los macrófagos no está presente, el proceso de involución uterina no se produce. Fíjense la importancia de este conocimiento. Y esto es solo un ejemplo, ¿sí? Que en la medida en que avancemos, podemos ir hablando, cuando vayamos a parto vamos a hablar un poco más. Pero fíjense la importancia de este concepto. Y acuérdense que esto que estamos viendo es apenas los títulos, ¿sí? Hay que profundizar bastante más. Pero por ahora tienen que saber esto, ¿sí? Por ahora es importante que sepan esto. Después van a ir profundizando más, con el correr de la carrera. ¿Cómo se regula la excreción renal de fosfato? El fosfato presenta un transporte máximo en los túbulos, es decir, tiene transportadores. Esos transportadores tienen una carga máxima. ¿Se acuerdan el concepto de carga tubular máxima? Que lo vimos en renal. Esto que decíamos es la cantidad de un elemento que puede ser transportado cuando se saturan todos los transportadores. Saturados los transportadores, el fosfato se excreta por orina. Es así. Entonces, es la forma de regular la excreción de fosfato del organismo. Dietas pobres en fosfatos modifican el transporte máximo. ¿Cómo creen que lo modificarán? ¿Cómo una deficiencia o una disminución de las concentraciones de fosfato pueden modificar el transporte del fosfato a nivel de los túbulos renales? Se lo conservaría para que no se excrete. ¿Aumentando el transporte máximo o disminuyendo? Disminuyendo. No, aumentándolo. Aumentando, porque yo quiero que se activen todos los transportadores para que el fosfato que esté dando vuelta lo recupere y no lo excrete. Es una cuestión lógica del organismo. Es lógico. Si tengo bajo nivel de fosfato en el organismo, estimulo la reabsorción, voy a evitar que se pierda ese fosfato. Entonces, se activarán los mecanismos para recuperar ese fosfato del organismo. Cuando la disponibilidad de fosfato en el organismo sea alta, bueno, se estabilizan los transportadores, transportan lo necesario, y el resto se elimina. ¿Sí? Y fíjense que en general todos los mecanismos en el organismo actúan de esa manera. Siempre el organismo tiende a recuperar lo que le falta, o evitar las pérdidas cuando algo le falta, porque se activan mecanismos para estimular los procesos de absorción, los procesos de transporte, todos los procesos que están relacionados con recuperación de lo que nos falta. ¿Sí? Entonces, en el caso de la paratormona, regula este proceso y lo hace a través de dos mecanismos, favoreciendo la reabsorción, la resorción ósea, con lo cual aumenta la disponibilidad de fosfato. Si remodela o remueve el fosfato del hueso, aumenta el fosfato extracelular. Y por otro lado, reduce el transporte máximo en los túbulos. Es decir, evita, esas son las formas de participar la paratormona con respecto al fosfato, ¿sí? Permite que haya mayor fosfato disponible, pero por otro lado, limita los transportadores para recuperar el transporte. Un equilibrio de esos dos mecanismos
van a mantener una concentración adecuada de fosfato extracelular. ¿Se comprende? Catalina, Sí, te veo media ahí como que no. ¿Qué está diciendo esta señora? No sé, me he mareado. Ajá. O sea, Bien, a ver. porque si hace, digamos, que salga el fosfato del hueso, pero Sí. después disminuye la reabsorción, no entiendo. Lo que hace es que tenga mayor disponibilidad de fosfato en el organismo. Pero eso no significa que se vaya a excretar más. El transporte es decir, cuando hay alta disponibilidad de fosfato extracelular en el organismo, la paratormona lo que hace es disminuir los transportadores. Entonces, de esa manera, regula que se excrete el fosfato que sobra. ¿Sí? Para que Es no se decir, acumule tanto, digamos. Para regular las concentraciones de fosfato extracelular. Es decir, va a jugar, por un lado, favorecer que haya disponible mucho fosfato, pero por otro lado, va a estar regulando que se excrete lo que sobre. No va a estimular más transportadores, porque vos imaginate, por un lado, vuelca mucho fosfato al extracelular, y por otro lado, lo recupera, todo lo que se filtra lo recupera, estaría proveyendo de más fosfato al extracelular. Entonces, logra un equilibrio entre esos dos mecanismos. No quiere decir que los dos mecanismos estén activados al mismo momento. ¿Sí? La paratormona facilita la disponibilidad de fosfato, pero por otro lado, evita que se reabsorba gran cantidad de fosfato cuando las concentraciones de fosfato en el líquido extracelular son altas. De esa manera regula las concentraciones de fosfato. No es simple, ¿eh? No es simple. No sé si quedó claro. Bien. Bueno, y en el caso del magnesio, es muy poquito esto, la regulación de la excreción se produce mediante la regulación de la reabsorción. El magnesio está disponible en los alimentos, se absorbe a nivel intestinal, está disponible es decir, es difícil que haya una deficiencia de magnesio marcada, no es decir, se presentan las hipomagnesemias, no son tan habituales, pero con una dieta normal y equilibrada no hay problemas de deficiencias de magnesio. Entonces, ¿cómo se regula la concentración de magnesio en el organismo cuando sabemos que no tenemos problemas de disponibilidad de magnesio en el organismo? A través de la reabsorción tubular. Reabsorbo más cuando tengo deficiencias y dejo de reabsorber a nivel tubular cuando la disponibilidad de magnesio es alta. Que en general hay alta disponibilidad de magnesio. Hay alimentos que evitan la absorción del magnesio y en esos casos se puede dar una hipomagnesemia. O hay alimentos cuando se dan solos y exclusivamente, por ejemplo, un solo alimento que no hay una combinación, una dieta equilibrada, en algunos casos y bajo determinadas condiciones ambientales se puede presentar una hipomagnesemia. Pero por supuesto son animales, y se ven en vacas, son animales que están malnutridos o con una nutrición deficiente, con una dieta desequilibrada, y en esos casos podría presentarse. No es tan común y se confunde con la hipocalcemia. Pero lo van a ver más adelante, tranquilos. ¿Sí? Entonces, la forma de regular, esto es muy sencillo, lo regula a través de la reabsorción tubular. ¿Reabsorbe más o reabsorbe menos?
simple y no hay dificultades. Y acá entramos a jugar con las hormonas que participan en la regulación de estos minerales. ¿Quién me puede decir qué hormonas pueden participar en la regulación de estos minerales? La paratormona. Una, ya la dijimos, la paratormona, muy bien. La Calcitonina. La calcitonina. Muy bien. ¿Algo más? La paratiroidea. Vitamina D. Vitamina D. Vitamina D, muy bien. Yo dije la glándula paratiroidea, pero no sé si está bien. Paratiroidea y paratormona. Ah, lo mismo, qué pava. No, es re frecuente, pero está bueno que lo digamos para que ustedes lo tengan claro. Está muy bueno. Es frecuente, así que tranquilos. Muy bien, la tienen bien clara. Estas son las clásicas. Paratiroides o paratormona, vitamina D y calcitonina. Son las tres que juegan en esta regulación. El control hormonal lo que permite es que a corto plazo mantenga las concentraciones de estos minerales en la sangre o en el medio interno para no perturbar la función excitatoria de las células, en general, es decir, como las funciones básicas celulares. Por eso es necesario mantener regulados estrechamente estas concentraciones hormonales, estas concentraciones de iones. Y a largo plazo, la regulación de la concentración de calcio sirve para mantener la integridad ósea. ¿Por qué? Porque la remoción ósea, para los que están ingresando, deben ser chicos de promoción, ya un ratito y terminamos. La remoción ósea es lenta en el tiempo, requiere mucho tiempo. Entonces, estas hormonas participan en mantener la concentración de estos iones a largo plazo para mantener la integridad ósea. Si no, estaríamos como que descalcificando y calcificando, descalcificando y calcificando. De esta manera, salvo en situaciones complejas y de larga deficiencia de calcio en el organismo, ahí se va a producir un catabolismo óseo, un catabolismo del calcio óseo. Si no, el organismo va a tratar de regular las concentraciones de calcio, fosfato y magnesio con las reservas celulares y con la disponibilidad de calcio de la dieta. Entonces, aparecen estas tres hormonas para asegurar el control del calcio a corto y a largo plazo. Ahora, además de estas tres, se está hablando de un factor de crecimiento, el factor 23 de crecimiento, que tiene una participación importante en la regulación de la vitamina D y de la calcitonina. Es decir, si bien estas tres tienen, y vamos a describir qué participación tienen en la regulación del calcio, vitamina D, ¿se acuerdan que participaba en la formación, la disponibilidad de los transportadores y la activación de los transportadores? A su vez, esa vitamina D está regulada por el factor de crecimiento 23. Que se los nombro porque los libros de fisiología nuevos los están nombrando. Los que ustedes tienen disponibles todavía no lo nombran, pero el García Sacristán nuevo, que está disponible en la biblioteca, sí lo nombra, por eso se los nombro. Entonces sería un tercer factor que regula la vitamina D, y que la vitamina D regula los transportadores que regulan la absorción de calcio. ¿Vieron la complejidad de este sistema? Lo hacemos cada vez más complejo con el conocimiento. Pero bueno, eso explica por qué cuando queremos intervenir en un organismo para regular calcio, fosfato o magnesio, es difícil mantener un equilibrio orgánico de estos iones, ¿no? Bien, un poco para hablar de glándula paratiroidea, muy rápido, un poco recuerden ustedes la anatomía y la histología de esta glándula. Tiene
dependiendo de creo que es una de las glándulas más variables en las distintas especies, porque varía el número y varía la ubicación de las glándulas en las distintas especies, pero es la principal glándula que regula el metabolismo del calcio y del fosfato. Siempre que describimos una hormona, hablamos un poco de la ubicación, de qué tipo de glándula es, de qué tipo de glándula la produce, de la ubicación de la glándula, qué tipo de hormonas produce, y hablamos de la hormona en sí, describiendo la estructura química de esa hormona, la forma de secreción de esa hormona, la vida media o cuánto tiempo tiene de acción en el torrente circulatorio, y fíjense que continuamente tiene que ser producida porque dura muy poco su actividad en el organismo, y participa, qué órganos metabolizan a esta hormona, es decir, son los encargados de hacer que desaparezca del organismo como hormona activa, y aquí aparece el hígado y el riñón. Esta forma de describir a las hormonas es lo que clásicamente nosotros les pedimos que describan cuando empiezan a hablar de una hormona. O sea, la paratormona es una hormona proteica, que se secreta mediante exocitosis, que tiene una vida media corta y se metaboliza en hígado y en riñón. Si conocen los mecanismos de metabolización, los pueden describir, pero si no, con eso es suficiente. ¿Quién regula la liberación de paratormona? Obviamente las concentraciones plasmáticas de calcio. ¿Qué acción tiene la paratormona? Con una sola palabra, ustedes me podrían decir la acción de la paratormona. Una sola palabra. A ver. Liberar. No. Una sola palabra. Una sola Hipercalcemia. palabra que me diga todo. A ver. ¿Alguien dijo algo? Vamos. Hipercalcemia. ¿Cómo? Hipercalcemia. Es una hormona hipercalcemiante. Y con eso vos estás diciendo que podés asumir que libera calcio. Hiper porque aumenta las concentraciones de calcio en el plasma o en el torrente, en la sangre. Hipercalcemiante. Por lo tanto, las concentraciones de calcio juegan un rol importante, las concentraciones de calcio plasmática juegan un rol importante en la liberación. ¿Qué va a pasar cuando desciendan las concentraciones de calcio en el plasma? Retroalimentación negativa, a ver. Aumenta la concentración de paratormona para que aumente la concentración de calcio. ¡Excelente! ¿Y cómo regula? ¿Cómo termina regulando? Porque ahí aumentaste las concentraciones de calcio, ¿y después qué pasa? ¿Qué puede pasar? Disminuye la concentración de paratormona. Disminuye la concentración de paratormona porque las concentraciones de calcio plasmático son altas y ese es el estímulo para inhibir la liberación de paratormona. ¡Excelente! Muy bien. Bueno, y además, yo me entusiasmo, vitamina D participa en la regulación, fosfato y magnesio también tienen que ver con la regulación de la liberación de paratormona. ¿Cuáles son los efectos? Los han dicho. Fíjense que aumenta la reabsorción renal de calcio. No solo moviliza el calcio desde el hueso, sino que también aumenta la reabsorción de calcio. Aumenta la absorción intestinal de calcio. Aumenta la actividad de una enzima que vamos a ver que tiene que ver esta hidroxilasa a nivel renal, que está relacionado con la activación de la vitamina D, y aumenta la excreción renal de fosfato. Cuando aumenta la excreción renal de fosfato, también facilita el mantenimiento de las concentraciones de calcio en el organismo.
efectos de la paratormona. La otra hormona que nosotros dijimos que participaba en la regulación de las concentraciones de calcio y fosfato es la calcitonina. Se libera de las células parafoliculares de la tiroides, es una hormona proteica que se secreta por exocitosis y tiene un efecto contrario a la paratormona. Es hipocalcemiante. Entonces, cuando aumentaron las concentraciones de calcio plasmático producto de la acción de la paratormona, ¿qué hormona se va a liberar? Calcitonina. Está acá. Bien, muy bien. Perfecto. Entonces, la calcitonina, ¿qué va a hacer? Va a inhibir la reabsorción renal de calcio, va a promover a los depósitos de calcio en el hueso, inhibiendo a los osteoclastos y estimulando los osteoblastos, inhibir la absorción intestinal de calcio, es decir, va a tener todos efectos sobre distintos órganos, promoviendo la disminución de los niveles de calcio en el plasma. Entonces podríamos finalmente decir que ante una hipercalcemia se estimula la glándula tiroides para que se libere la calcitonina de las células parafoliculares de la glándula, que actúa sobre el hueso, sobre el riñón y sobre el intestino, disminuyendo la reabsorción de calcio, facilitando la excreción a través de la reducción de la reabsorción de calcio y estimulando los depósitos de calcio. Con eso se logra que se disminuyan los niveles de calcio plasmático. La tercera, o el tercer implicado en la regulación de las concentraciones de calcio, obviamente era la vitamina D, todas las características de la vitamina D como molécula esteroide y algunas por su origen químico, ¿no? Por eso hablamos de que es una molécula esteroide. En cuanto a la vitamina D, viaja, se transporta unida a una globulina, no importa el nombre tanto, pero que sí es transportada a través de una alfa-globulina, que se sintetiza en la piel producto de la acción de los rayos ultravioletas, que se sintetiza en forma inactiva, que necesariamente tiene que activarse en riñón a partir de un proceso de hidroxilación que ya vamos a ver, y que regula las concentraciones de calcio y fosfato en el organismo. ¿Recuerdan los procesos de absorción que describimos para la absorción de calcio y la participación de la vitamina D en esa reabsorción, la activación de los transportadores? Pero fíjense cómo se sintetiza la vitamina D. Producto de acción de los rayos ultravioletas en la piel, los precursores de la futura vitamina D se van activando hasta vitamina D3 que es inactiva. Esta vitamina D3 que se encuentra en la piel pasa por el hígado. Se producen hidroxilaciones, primero en el hígado, después en el riñón, lo que va permitiendo que se transforme en la 1,25 dihidroxicolecalciferol, que es la forma activa, que en presencia de paratormona incrementa las concentraciones de calcio o la absorción intestinal de calcio. Cuando las concentraciones de fosfato son bajas, fíjense que moviliza el calcio del organismo, o de los almacenes del organismo. Entonces, cuidado con las acciones de la vitamina D. Por un lado, moviliza el calcio de los almacenes, pero bajo una situación determinada de la presencia baja de fosfato. En altas concentraciones o en elevadas concentraciones o bajo la acción de la paratormona, incrementa la absorción intestinal de calcio.
Con lo cual, de esta manera, mantiene las concentraciones séricas del calcio, ¿sí? Esto es más de lo mismo, un esquemita más por si no lo entienden, pero no nos detengamos demasiado. Esto también es otro esquema que demuestra o que les cuenta cómo la vitamina D facilita a los transportadores o activa a los transportadores del calcio a nivel del epitelio intestinal y activa las bombas a nivel de la membrana vasolateral de los enterocitos, más de lo mismo. Y finalmente, cómo se regulan los niveles globales de calcio en el organismo. Chicos, silencien un ratito que ya terminamos y después hablamos, silencien los audios que se escuchan mucho. Para resumir, la regulación de calcio. Altas concentraciones de calcio en el organismo estimulan a la glándula tiroides, a las células parafoliculares, para que liberen calcitonina. Esa calcitonina produce una serie de efectos sobre el hueso, el riñón y los intestinos, que lo que hacen es reducir las concentraciones de calcio, a través de la reducción de la reabsorción del calcio, de la mayor excreción, o el mayor depósito. Cuando disminuyen los niveles de calcio en el organismo, la paratormona se libera de la glándula paratiroides, con lo cual se ponen en marcha una serie de mecanismos a nivel intestinal, renal y óseo para provocar un aumento de los niveles de calcio en el organismo. ¿Sí? Y de esa manera se regula la concentración de calcio orgánico, que no es lo mismo que la regulación de la liberación de, por ejemplo, de calcitonina o la liberación de paratormona. La paratormona se regula en función de las concentraciones de calcio, y la calcitonina en función de las concentraciones de calcio. Es decir, altas concentraciones de calcio estimulan la liberación de calcitonina. Cuando las concentraciones de calcio son las adecuadas, ese es el estímulo para que la calcitonina deje de ser sintetizada. Pero por otro lado, bajan las concentraciones de calcio y se libera paratormona. La misma paratormona, cuando regula las concentraciones de calcio, esas mismas concentraciones de calcio elevadas inhiben a la liberación de la paratormona. Esto ténganlo presente, ¿no? Si hablamos de la regulación de calcio, incluimos a paratormona y calcitonina. Si hablamos de la regulación de la calcitonina, solamente hablamos de la regulación de la calcitonina. Y si hablamos de la regulación de la paratormona, solamente hablamos o regulamos paratormona, con lo cual no digo que estoy regulando las concentraciones de calcio. ¿Sí? ¿Quedó claro? Profe, yo tengo una duda. A ver, Bárbara. La parte de la vitamina D, ¿qué hace el fosfato? No he entendido. ¿Hace que se active también? Cuando fosfato también facilita la reabsorción vitamina D facilita la reabsorción de fosfatos también, a nivel intestinal. Pero dependiendo de las concentraciones de fosfato en el organismo, va a haber mayor o menor, la actividad de la vitamina D puede modificarse. ¿Sí? Acuérdense que si bajan las concentraciones de fosfato, la acción de la vitamina D a nivel óseo va a provocar una movilización del calcio para mantener las concentraciones de calcio y fosfato adecuadas. No solo de calcio, sino también de fosfato, porque el estímulo que está provocando la movilización son las bajas concentraciones de fosfato, perdón. ¿Sí? Sí, gracias.
Por eso la complejidad del tema, ¿no? Por eso la complejidad del tema. Tenemos que ver cuál es la situación del organismo en cuanto a concentración de fosfato, concentración de calcio y concentración de vitamina D, y ahora le aplicamos al factor de crecimiento 23, que regula la vitamina D, para regular estos 3 iones. Espero no haberlos confundido demasiado. Separen para comprender, después unan, separen primero. Estudien por separados. Hay, Rakkevash es un libro también muy lindo que sirve para estudiar, es un poco más largo, es de veterinaria exclusivamente, entonces da muchos ejemplos en animales, pero es más complejo. ¿Alguna otra duda? ¿No hay más dudas? ¿Alguien quiere preguntar algo, otra cosa? ¿Cómo vienen? ¿Hay alguien en el chat que dice algo? A ver. Ah, ya los acepté. Creo que no hay nadie más. Hay en sala de espera. Bueno, si no tienen ninguna duda con respecto al tema, me imagino que deben tener 10.000, pero me gustaría que me hagan las preguntas. Si no, recuerden que pueden escribirnos al entorno. El foro quedó truncado con motilidad ruminal. Hice una acotación al final, pero nadie respondió. Pueden volver a mirarlo. Está relacionado con la motilidad ruminal. Pero bueno, si no, inicien un foro ustedes con una consulta, que estaría muy bueno. ¿Sí? Si no tienen más dudas, me quedo con la gente de promoción. Si quieren quedarse, no tengo ningún problema, pero es información para los chicos de promoción. ¿Sí? Si no... Profe, ¿a este video lo va a subir al entorno? Bueno, lo subo, dejo de grabar.